Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal GatePlay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias, por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar nuevamente a Ucrania y a Hungría y a todo Europa, como siempre lo hace su servidor Ubaldo Quiñones. Aunque yo he venido advirtiendo de no detener este conflicto occidente colectivo, esta enfermedad llamada rusofobia y esta obsesión fatal que sienten por Rusia, que los conduce justamente a su autodestrucción, a una destrucción mutua asegurada. Bueno, mientras que no se detenga esa locura, el mundo siempre estará en peligro. Mientras que los gobernantes de occidente colectivo no se les dé una cura para que se les quite esa rusofobia, para que se les quite esas telarañas que tienen en la mente y que no les permite mirar ni observar la realidad y de cómo sus acciones políticas, económicas o sociales están destruyendo, están acabando por hacer más daño a sí mismos que a otros. Bueno, mientras que no se acabe esa locura, el mundo o Europa está condenada al colapso. Pero vamos aquí. Cuando te digo esto es para que entiendas lo que es Europa y por supuesto de quién voy a hablar. Hablo de Hungría. Viktor Orbán, tal vez uno de los políticos más congruentes, más conscientes, un verdadero líder, que no es rebelde, pero que dice las cosas claras y que no se ha dejado ni manipular, ni intimidar, ni se ha dejado sobornar, o sea, no ha permitido que nada le afecte y mira más por los intereses del pueblo húngaro que por el resto de Europa. Y creo que esto conducirá, las acciones de Bruselas tarde o temprano van a conducir a que tal vez Hungría decida retirarse de la Unión Europea, porque creo que no le van a dejar opción. Y cuando te digo esto es porque no olvidemos que su servidor Ubaldo Quiñones y su canal GatePlay también ha venido hablando justamente de Serbia, Alexander Bosic, que también ha sido un fiel amigo, seguidor, bueno, un fiel amigo, un fiel aliado de Rusia, por muchos intereses económicos que benefician mucho al mismo Serbia, pero que debido a la gran presión que le ha lanzado Bruselas, le ha lanzado Estados Unidos y toda nación de Occidente, bueno, lo han ido doblando poco a poco y anuncian precisamente que ha enviado artillería al gobierno o al ejército de Ucrania por 3 millones o por cientos de miles. Es una traición a Rusia. No es una traición. Desafortunadamente, esa es la democracia de Occidente. Esa es la democracia que reparte Bruselas. Hoy, si un gobernante de Europa no tiene libertad para decidir qué quiere para su pueblo, yo les he venido diciendo una y otra vez que quien te dice que Europa es una democracia, le digo, pues puta madre, no sabe lo que dice. ¿Cuál democracia hay en Europa? Si una nación no se adhiere a las políticas erróneas y equivocadas que va imponiendo Bruselas o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inmediatamente es atacada, inmediatamente es demonizada, inmediatamente inicia la guerra psicológica en su contra, inicia la presión y las amenazas de muerte, como amenazaron al señor Alexander Bosic. Es una democracia de Europa. O haces lo que te digo o tú verás las consecuencias. Pero ni siquiera te dan opción a decidir. No. Vienes porque vienes y ya haces lo que te indicamos. Es así. Pero le dicen democracia. Puta democracia que hay en Europa. Bueno, yo qué quisiera. Yo les expongo esto para que se despierte el Señor. No se deje engañar que las democracias. ¿Cuáles democracias? En Europa. Democracia. Válgame, Dios mío. Yo les he dicho. Dígame cuál nación de Europa es libre e independiente. Dígale a la señora Giorgia Meloni o al señor Pedro Sánchez, o digamos, ¿por qué no? O a Sanna Marin o Magdalena Andersson, a cualquier de estos dirigentes de alguna nación europea que busque firmar acuerdos independientes, que no vayan acorde supuestamente a Bruselas, y verán cómo inmediatamente la detienen y dicen, tú no puedes hacer esto. No puedes mirar por tu pueblo. Si era conveniente esa firma, no puedes hacerlo porque aquí nosotros decidimos. Por Dios, no me digan que hay democracia en Europa. No me digan, es una gran falacia.
una gran fantasía, una de las más grandes mentiras en las cuales está basada Europa. La mentira de la libertad y la democracia. Pero bueno, cuando hablo de esto, es para darles un contexto general de qué es Europa. Bosic, ¿que traicionó a Rusia? No, lo obligaron. O de lo contrario, le iban a dar golpe de Estado, iban a crear una guerra interna que iba a ser desastrosa. Iban a destruirlo. ¿Pudo haber resistido? No, no puede resistir semejante, una pequeña nación en contra de monstruos como Francia, España, Alemania. Obviamente no va a resistir. Tiene que someterse, tiene que doblegarse. ¿Qué es lo que quisieran hacer con Rusia? Pero bueno, ahí se les apareció el diablo. Hoy ellos son los que están hundiéndose y muriendo, mientras que Rusia sigue creciendo. Les guste o no a mis detractores. Pero vamos aquí. Víctor Orbán. Aquí te va. Víctor Orbán. Hungría no dará más dinero a Ucrania hasta que diga a dónde fueron los fondos anteriores. ¿Por qué? Porque prácticamente Europa, o digamos Ucrania, se ha convertido en un verdadero agujero negro. Ahí hay una corrupción tan descomunal que todo el mundo está haciendo su agosto. Y esta guerra en Ucrania solamente está sirviendo para poner de manifiesto cómo se puede comprar rápidamente la conciencia de todos y cada uno de los políticos europeos. ¿A qué me refiero yo? A la corrupción. Y ya que Ucrania es la nación más corrupta de todo Occidente, muy en especial de Europa, y ahí es donde iniciaron la guerra, porque ahí miraban que era justamente el lugar idóneo para robar y saquear a las naciones al nombre de la libertad, al nombre de la integridad territorial de Ucrania, y ahí están haciendo su agosto. Las empresas financieras, hablo de BlackRock, y esto lo dijo un representante de esa empresa, quien dijo que la guerra is a good fucking business, ¿eh? The war is a good fucking business. La guerra es un excelente puto negocio. Un negociazo. La guerra. La guerra. ¿Y por qué digo esto? Cuando se le preguntó por qué, bueno, por los negocios que deja, ¿no? Los beneficios que trae a las multinacionales y transnacionales. Y al mismo tiempo, cuando le preguntaron que si los legisladores podrían detener estas acciones, dijo que no. Porque los legisladores se pueden comprar $10,000. Con $10,000 te puede comprar un legislador. O sea, la misma empresa, la empresa financiera más importante del planeta, el mismo Larry Fink y sus principales asesores diciendo que la guerra es un negocio y que compran la conciencia de los políticos. Por eso yo he dicho que los políticos europeos no representan los intereses del pueblo. Y estoy hablando de esto, la corrupción que hay en Ucrania. Una corrupción descomunal, donde todo el mundo se beneficia, todo el mundo que apoye la política de incrementar el presupuesto financiero, así también como el presupuesto militar a Ucrania, está haciendo su agosto. Pero los pueblos están sufriendo. Para que unos cuantos legisladores corruptos y unas cuantas empresas corruptas sigan haciendo su agosto a costa de miles y miles o docenas de miles de personas inocentes y de muertes que está sufriendo el ejército ucraniano. Por eso no detienen el conflicto, porque la escala de corrupción es verdaderamente monstruosa y descomunal. Y mientras que siga dejando dinero para ellos o algunas cuantas empresas y funcionarios, no les importa un carajo ni la vida de un europeo ni la vida de un ucraniano. Pero bueno, voy a dejarla aquí. Esos son comentarios muy espontáneos de su servidor Ubaldo Quiñones. Nada estudiado, dicho tal y como es. La Comisión Europea solicitó la semana pasada, ¿se acuerdan? Que les decía yo $55,000 millones. No, lo van incrementando. 66,000 millones de euros adicionales para cubrir los recientes costos de los intereses. No, esto es para ellos mismos, pero ahorita te digo. Los gastos relacionados con la migración y los compromisos derivados de la asistencia en Ucrania. ¿De quién es culpa toda esa migración que hay? Por ejemplo, en Alemania o en Polonia, 5 millones. En Alemania, más de 2 millones. Que están creando verdaderamente un desastre interno. Lo mismo que en Polonia. Pero no les importa, porque los que sufren son los ciudadanos, tanto ucranianos como polacos o alemanes
como ucranianos. Eso no importa, lo importante es hacer negocio y crear condiciones inestables para de esta manera justificar el robo de más libertades civiles en toda Europa. Que esto es al final, cuando sucede cuando llega este tipo de condiciones, cuando las condiciones se vuelven inapropiadas, cuando la vida se empieza a ser verdaderamente desastrosa para la sociedad, inmediatamente crean políticas para quitarte las libertades, para quitarte o robarte las libertades y poder actuar en contra tuya, de esta manera amedrentarte o golpearte hasta que te detengas. Es así, desafortunadamente. Pero ahora vamos aquí. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró este viernes que su país no dará más dinero a Ucrania hasta que Kiev explique en qué gastó aproximadamente los 70,000 millones de euros que ha recibido hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora. Y parece completamente ridículo y absurdo que debamos aportar más dinero para financiar los costos del servicio de la deuda en marco de un préstamo del que todavía no hemos recibido los fondos que tenemos derecho a recibir. Destacó en ese contexto los fondos. No se olvides que su servidor Waldo Quiñones también les había dicho justamente que Bruselas había decidido cancelar los fondos de apoyo financiero al gobierno del señor Viktor Orbán únicamente porque ha decidido que no va a romper relaciones diplomáticas ni relaciones comerciales con Rusia. No ha recibido dinero, pero si quieren que ponga dinero para apoyar no solamente a la migración de la cual es responsable Bruselas, de la cual es responsable Estados Unidos, de esa migración ucraniana que hay en toda Europa, de ese aporte financiero que necesitan para apoyar supuestamente a esa migración, sino que ahora a un Viktor Orbán que se negó a implementar ese tipo de políticas desastrosas, o sea, las sanciones económicas, que ha decidido continuar con relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia, lo están castigando. No solamente no le entregaron los fondos, 33,000 millones de dólares que merecía, sino que se los retuvieron y aparte le exigen que ponga dinero para apoyar tanto a la migración como apoyar al gobierno de Ucrania. Fíjate la estupidez. Te estoy dando cifras, te estoy dando hechos, te estoy dando información. Nomás para que vayas viendo qué es Bruselas. Un día anterior, Orbán publicó en Twitter, GIF, el actor John Travolta. ¡Qué actitud profunda! Travolta con actitud confundida. Sacado de la película Pulp Fiction. Tiempos violentos. Tiempos violentos en Hispanoamérica. Para burlarse de los problemas de presupuesto que tiene la Unión Europea. Solo 2 años atrás, la aprobación del presupuesto de 7 años, Bruselas se ha quedado sin dinero solamente en 2 años. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué le pasó al presupuesto? ¿Dónde está el dinero? Le pregunta a la Comisión Europea. O sea, habían creado un presupuesto de 7 años. No van 2 años y ya no hay dinero. Fíjate nada más las incongruencias y la estupidez que hay, o el robo descarado que hay, o la corrupción que hay en Bruselas. Y luego no hablemos de Pfizer, donde el esposo de la señora, Ursula von der Leyen, tenía contratos ya antes de que iniciara la pandemia. ¿Cómo se benefició su familia de esos contratos? O de Joe Biden con la empresa Burisma. O sea, una corrupción total en todo Occidente colectivo. Y dicen que en Occidente no hay corrupción. Señores, ahí está la madre de todas las corrupciones, que luego se extiende y que van extendiendo por el mundo, comprando conciencias de políticos traidores en nuestra América Latina, o en Asia, o en Medio Oriente, o en África. Así compra la conciencia, así venden las naciones. Unos cuantos traidores recibiendo dinero de los principales corruptos del mundo, Occidente colectivo. La semana pasada se dio a conocer que la Comisión Europea presentó una renovación al presupuesto de largo plazo de la Unión Europea, en el que se solicitó 66,000 millones de euros, unos 72,000 millones de dólares adicionales para cubrir los recientes costes de intereses, los gastos relacionados con la migración y los compromisos. Ursula von der Leyen, presidente del brazo ejecutivo de la Unión Europea, calificó la solicitud de fondos adicionales como una propuesta muy eficaz, muy específica y limitada, que tiene como objetivo responder a un mundo que ha cambiado radicalmente desde que el propuesto a largo plazo fue aprobado inicialmente en el año 2020.
a largo plazo y sin embargo ya se quedaron sin dinero. Y aquí es donde yo quería nuevamente, para mis amigos de América Latina, presentar todo esto para que tú veas cómo esto que están haciendo, todo este dinero es dinero supuestamente de los bancos, pero los bancos usan dinero artificial. ¿Qué trato de decirte con esto? Por eso yo he dicho que necesitan los gobiernos de América Latina, México, Argentina, Chile o las potencias más grandes de América Latina exigir que el comercio bilateral entre Europa y nuestra América Latina, ya sea en Brasil o en México, o el peso mexicano, el peso argentino, el peso chileno, no el cruceiro, la peseta obviamente brasileña, que sea así. Ellos nos dan euros, nosotros les damos pesos. Nosotros les mandamos los pesos, ellos nos envían los dólares, los euros. ¿Por qué? Porque están creando dinero artificial para apoyar a sus empresas. Empresas que luego quieren que vengan a colocar a nuestra América Latina para que extraigan la riqueza de nuestra nación. Es una competencia desleal por parte de Europa en contra de América Latina. Desleal. Ellos utilizan la moneda como es parte de la reserva global, la utilizan, crean y diseñan dinero artificial para apoyar a sus empresas para que sean capaces de competir o superar a las que no se pueden financiar en nuestra América Latina, porque nuestros gobiernos no actúan de manera tan desorbitante como los gobiernos europeos. No nos sentimos el centro del universo, queremos acatar las normas y leyes internacionales y queremos no endeudar a la nación, pero estos señores crean y diseñan dinero artificial como se les pega y se les da la puta gana y lo utilizan como una ventaja en contra de sus oponentes y acá seguimos dormidos. Por favor, seamos congruentes. Hay que exigir que paguen sus deudas y si se van a ir a la mierda, se van a quedar sin comer, pues que no coman hasta que paguen sus deudas para tener una paridad por lo menos, para que verdaderamente haya competencia y no sean unos cuantos los que compiten contra empresas que no pueden competir. ¿Por qué? Porque a ellos se les otorga todo el dinero que quieren. Y en nuestra América Latina los gobiernos no otorgan dinero a las empresas. Fíjense la estupidez que hay. Un ejemplo de esto, el acta de reducción de la inflación de Estados Unidos, que sirvió y sirve para desindustrializar a Europa, porque le da más ventaja a las empresas que vengan de Europa a Estados Unidos. Se van a beneficiar en todos los sentidos, más aparte van a recibir dinero del Estado. Y Europa, como no puede competir con eso, bueno, pues entonces se queda sin empresas. Pero Estados Unidos, esto lo usan todo mundo, especialmente el occidente colectivo, y el mismo Estados Unidos en contra de Europa. Como Estados Unidos está hundiendo a Europa, ahora Europa quiere hundir a América Latina. Por favor, seamos congruentes y hay que ser razonables y no permitir que nuestros gobiernos caigan en la farsa ni en la absurda idea de que Europa quiere bienestar y beneficio para América Latina. No, quieren volvernos a saquear. Esa es la realidad. Pero bueno, ahí tienes, hermano. Víctor Orbán poniendo en orden allá a Occidente y diciéndoles del por qué. No más dinero para Ucrania hasta que comprueben que se gastó ese dinero. Y les garantizo que no va a aparecer en nada así, nada clarito ahí. Porque ese dinero está volando por todas partes. La corrupción es descomunal en Ucrania y en Occidente colectivo. Inclusive los que están exigiendo justamente que haya orden o que se hagan investigaciones son parte de justamente, no hablo de Víctor Orbán, sino las comisiones europeas que piden que claridad en la transferencia de fondos y armas para Ucrania. Los que dicen claridad saben que también están metidos ahí, por lo tanto nomás dicen que quieren claridad, pero no van a buscar claridad, porque mientras que la guerra siga habrá forma de crear fortunas a costa de la muerte de ucranianos o de rusos, y eso no se vale. Pero bueno, cada quien, yo solamente expongo el hecho, la noticia, le digo del porqué de la noticia, lo que hay detrás de la noticia, pero como siempre al final es usted, y solamente usted, el que decide. O dígame, ¿usted qué opina? Así de simple. Pero de lo que siga pasando, de lo que sigan declarando, por supuesto que su servidor y su canal seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.